El padre soltero estaba trapeando los pisos. Luego habló un fluido idioma alienígena con el ejecutivo y las mandíbulas se cayeron. Los músculos de Mason Parker se flexionaban bajo su polo gris ajustado mientras maniobraba el trapeador de alta tecnología a través del inmaculado vestíbulo de Aronar Interstellar Holdings. Las fibras luminescentes de color verde menta brillaban suavemente contra el pulido suelo de mármol, proyectando una luz etérea que complementaba la arquitectura elegante y futurista del complejo corporativo alienígena. «Parker, te has dejado un lugar», gruñó un supervisor humano corpulento, de forma alta y con los ojos perpetuamente inyectados en sangre. «Los aronarianos están recibiendo hoy a una delegación de alto nivel. Una mancha. Y tendrán nuestro contrato terminado más rápido de lo que puedes decir, padre soltero desempleado». Mason asintió, ajustándose su traje de salto gris oscuro y sus guantes de goma turquesa. Mientras Toll se alejaba, Mason suspiró y miró la foto holográfica guardada en su comunicador de muñeca. Su hija de 6 años, Lily, sonriendo con un diente frontal faltante. El recuerdo de su abrazo de despedida por la mañana le dio la fuerza para soportar otro día siendo tratado como un mueble por la élite alienígena. «Solo 8 horas más», murmuró para sí mismo, luego a casa por el proyecto de ciencia de Lily. Las puertas del ascensor central se abrieron con un silbido, y la respiración de Mason se detuvo en su garganta. Un grupo de ejecutivos de Aronarian salió, liderado por la mujer alienígena más impresionante que había visto en su vida. Su piel de un pálido tono violeta parecía brillar desde dentro, contrastando dramáticamente con su cabello negro perfectamente liso recogido en un moño bajo. Su traje corporativo azul oscuro se ajustaba a su figura humanoide a la perfección. La blusa de seda blanca debajo de él caía en un escote de buen gusto pero seductor. Un collar de perlas brillantes adornaba su esbelto cuello, y los pendientes a juego captaban la luz con cada movimiento elegante. Mason la reconoció de inmediato por los materiales promocionales de la empresa. Al principio, Nick Staran, vicepresidente senior de Relaciones Interespecies, conocido en todo el sector por su brillante mente y su gélido comportamiento, rápidamente apartó la mirada y se concentró en su trapeado, tratando de volverse invisible mientras la delegación se acercaba. Los aronarianos veían a los humanos como primates apenas evolucionados, útiles para el trabajo manual pero poco más. Mejor no llamar la atención, pero el destino tenía otros planes. Mientras Mason retrocedía para darle a los ejecutivos un amplio espacio, su codo chocó contra una columna decorativa. La solución de limpieza especializada en el depósito de su fregona se movió, y antes de que pudiera estabilizarla, un chorro de líquidos ligeramente brillantes salpicó por el suelo, directamente en el camino del Taran de Aurelia Nick. Sus pantalones blancos inmaculados y elegantes zapatos fueron instantáneamente salpicados con el fluido de limpieza luminiscente. El vestíbulo cayó en silencio. Cada empleado de Aronarian se congeló, sus expresiones transformándose de shock a una satisfacción apenas disimulada al presenciar un error social tan catastrófico. Los ojos violetas de Aurelia se entrecerraron peligrosamente mientras miraba su atuendo arruinado, y luego miró a Mason. La temperatura en la habitación parecía bajar varios grados. ¿Son todos los humanos tan incompetentes como tú?, dijo en perfecto inglés, su voz goteando desdén. ¿O simplemente gané la lotería de la desdicha hoy? La delegación detrás de ella se rió con carcajadas. Mason sintió su rostro arder de humillación mientras se apresuraba a limpiar el desastre. Pero algo dentro de él, quizás el peso acumulado de años de falta de respeto, o el pensamiento de su hija observando, lo hizo enderezar la espalda y encontrar su mirada. Nalbek Torret Marichal, estimado vicepresidente, respondió con fluidez en alto aronario, el dialecto más complejo de su mundo natal. Mis más profundas disculpas por este desafortunado incidente. Por favor, permítame rectificar esta situación de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Cada aronarian en el vestíbulo se congeló, con las mandíbulas literalmente caídas, una reacción física rara para su especie. Los miembros de la delegación intercambiaron miradas atónitas. Incluso los guardias de seguridad humanos parecían desconcertados. Las características perfectamente esculpidas de Aurelia registraron puro asombro.
Sus ojos violetas se agrandaron y por un breve momento, su fachada compuesta se agrietó. Se recuperó rápidamente, pero no antes de que Mason vislumbrara algo inesperado bajo su exterior de alta costura. Curiosidad. ¿Hablas la lengua alta?, preguntó ella en su idioma nativo, su voz ahora más suave, teñida de incredulidad. Yo lo hago, estimado, respondió Mason con perfecta pronunciación. Los complejos paradas glotales en los cambios tonales del alto aronario fluyendo naturalmente. Aunque lamento que nuestra primera conversación deba comenzar con mis disculpas, él rápidamente sacó un paño especializado de su cinturón de utilidades y, con una eficiencia practicada, comenzó a limpiar las salpicaduras de sus zapatos y pantalones. La solución de limpieza, diseñada para evaporarse sin dejar residuos, ya estaba desapareciendo. Aurelia lo estudió con una fascinación no disimulada. La mayoría de los aronarianos luchan durante décadas para dominar la lengua alta. ¿Cómo es que un conserje humano llega a hablarlo con tal competencia? Mason terminó su limpieza y se puso de pie, encontrando su mirada directamente, una violación del protocolo que provocó varios suspiros entre los espectadores. Quizás hay más en los humanos de lo que parece, estimado vicepresidente. Él respondió con un atisbo de sonrisa. Luego, cambiando de nuevo al inglés, añadió: su reunión en la sala de conferencias Alfa está preparada y en espera, señora. Sin esperar una respuesta, Mason volvió a su trapeador y reanudó su trabajo, dejando a Aurelia mirándolo, con una expresión que había pasado de desprecio a intriga. Los miembros de la delegación susurraron urgentemente entre ellos, mientras Aurelia finalmente se daba la vuelta, recomponiéndose y llevándolos hacia la sala de conferencias. Pero no antes de lanzar una última mirada por encima de su hombro al misterioso conserje humano que acababa de romper todas las preconcepciones que tenía sobre su especie. Mason mantuvo sus ojos en su trabajo, pero podía sentir su mirada posándose en él. Una pequeña sonrisa satisfecha se dibujó en las comisuras de su boca. Por primera vez desde que tomó este trabajo, se sintió visible. A media tarde, todo el complejo zumbaba con rumores sobre el conserje que hablaba. Mason podía sentir el cambio de inmediato, la forma en que los empleados de Aronarian ahora lo miraban con curiosidad en lugar de desdén, como las conversaciones se apagaban cuando él entraba en una habitación, solo para estallar en emocionados susurros después de que se iba. Parker, el capataz alto, se acercó corriendo a él mientras Mason terminaba de limpiar los baños ejecutivos. ¿Qué demonios pasó en el vestíbulo esta mañana? Los trajes de arriba están volviéndose locos. Tengo a 3 jefes de departamento preguntando sobre tu verificación de antecedentes. Mason se encogió de hombros mientras ajustaba sus guantes. Solo un pequeño malentendido con la Terran de la señora Nick. Nada de qué preocuparse. Nada de... La cara de Tal se sonrojó. Hablaste Hiaronarian. Nadie habla Hiaronarian. Incluso el maldito traductor tuvo dificultades con eso. Capté algunas frases, dijo Mason con despreocupación. Mira, tengo que terminar el ala este antes. Algunas frases, eso no es lo que escuché. Tal bajó la voz. Escucha, sea cual sea el juego que estés jugando, ten cuidado. A estos alienígenas no les gustan las sorpresas, especialmente de los humanos. Mientras Tal se alejaba, el comunicador de Mason vibró con un mensaje privado. Se solicita al conserje humano Mason Parker una suite ejecutiva 42A de inmediato. El mensaje estaba firmado con el glifo personal de Aurelia Nick Terran. El corazón de Mason latía con fuerza mientras subía en el ascensor ejecutivo, normalmente prohibido para el personal de mantenimiento. Las puertas se abrieron directamente en una impresionante oficina con ventanas panorámicas que daban a la vasta ciudad. Aurelia estaba de espaldas a él, siluetada contra el atardecer ámbar. «Has causado bastante revuelo hoy, señor Parker», dijo en Hiaronarian sin volverse. «Así lo he notado, vicepresidente de vapor», respondió en el mismo idioma. Ella se dio la vuelta y Mason fue golpeado nuevamente por su belleza, ahora realzada por la genuina curiosidad en esos ojos violetas. Se había cambiado a un atuendo fresco, un vestido burdeos profundo que complementaba perfectamente su piel pálida y violeta. «Por favor, siéntate». Ella hizo un gesto hacia una silla elegante frente a su escritorio. «Me siento intrigado». Mason permaneció de pie.
Con respeto, todavía estoy de servicio y estoy cubierto de soluciones de limpieza. Una sonrisa tiró en la esquina de su boca. Qué considerado por parte de mis muebles. Muy bien. Se acercó, estudiándolo con un interés desenfrenado. Eres un enigma, Mason Parker. Tu expediente laboral dice que eres un padre soltero, sin educación formal, más allá del currículo estándar de la Tierra. Sin embargo, hablas la lengua alta con un acento que sugiere una formación formal en la propia capital aaroniana. Has accedido a mi archivo personal. Mason levantó una ceja. Por supuesto, te has convertido en una preocupación de seguridad. Ella lo rodeó lentamente, o quizás una oportunidad. Mason sintió sus ojos sobre él, evaluando, apreciando. El aire entre ellos parecía cargarse con algo más allá de la curiosidad profesional. ¿Cómo aprendiste nuestro idioma?, preguntó ella, deteniéndose directamente frente a él. Esa es una larga historia. Disfruto de las largas historias. Ella se apoyó en su escritorio. El movimiento hizo que su vestido se moviera ligeramente, revelando más de su piel violeta, especialmente las inesperadas. Mason sintió una atracción hacia ella que iba más allá de su belleza física. Había una agudeza en su mente, una confianza en su porte que él encontraba irresistible, y a pesar de su arrogancia inicial, percibió algo genuino en su curiosidad ahora. Yo era un traductor diplomático, dijo finalmente, cambiando al inglés antes del incidente de la enfermedad. El reconocimiento brilló en sus ojos. El incidente de la enfermedad, una catástrofe diplomática hace 5 años que casi desencadena una guerra entre la Tierra y la Confederación Aronariana. Los detalles permanecieron clasificados, pero las relaciones han estado tensas desde entonces. ¿Estuviste allí?, preguntó ella también en inglés. Estuve. Su mandíbula se tensó. Después de eso, mi autorización de seguridad fue revocada. Ninguna embajada querría ayudarme, pero tenía una hija que mantener. Así que el gran traductor se convirtió en conserje. Su voz ya no contenía burla, solo una consideración reflexiva. Todos hacemos lo que debemos para sobrevivir. Mason sostuvo su mirada directamente. Imagino que incluso los ejecutivos de Aronarian tienen sus propios compromisos. Algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, quizás. Ella se acercó, lo suficientemente cerca para que él pudiera detectar el sutil aroma floral de su piel. Me intrigaste, Mason Parker, dijo suavemente. Pocos seres en esta galaxia me sorprenden ya. Contento de poder ayudar, respondió con un atisbo de sonrisa. Sus miradas se encontraron, y por un momento, la dinámica de poder entre ellos, el ejecutivo alienígena y el conserje humano, pareció disolverse en algo más primitivo, más igual. Mason sintió un calor creciendo entre ellos que no tenía nada que ver con especies o estatus. Arlia parecía sentirlo también. Sus ojos violetas se oscurecieron ligeramente y su respiración se aceleró. Ella extendió la mano, casi tocando su pecho. Luego se detuvo. Los rumores ya están circulando, dijo ella, recomponiéndose. Para mañana, todos sabrán sobre el conserje humano, que habla más alto y ario. ¿Eso será un problema para ti?, preguntó Mason. Para mí, ella parece sorprendida por la pregunta. No, pero podría ser para ti. Los humanos que superan las expectativas tienden a llamar la atención. Estoy acostumbrado a la atención, dijo Mason. No toda bienvenida. Me imagino que no. Ella lo estudió con renovado interés. No eres lo que esperaba, Mason Parker. Tampoco eres tú, estimado vicepresidente. Una sonrisa genuina esta vez curvó sus labios. Arlia, cuando estemos a solas, puedes llamarme Arlia. La intimidad del gesto no se le escapó a Mason. El uso del nombre de pila era raro entre la nobleza ariana, especialmente con aquellos que consideraban subordinados. Entonces solo soy Mason, respondió. Como si fuera una señal, su comunicador vibró, un recordatorio para recoger a Lily de su programa después de la escuela. Tengo que irme, dijo, mi hija. Arilia asintió. Por supuesto, las obligaciones familiares son sagradas, incluso entre mi gente. Ella dudó y luego añadió, quizás podríamos continuar esta conversación. Mañana por la noche no era del todo una pregunta, pero tampoco era una orden. Me gustaría eso, dijo Mason, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad.
Al volverse para irse, ella lo llamó. Hasta mañana. Mason, que habla la lengua alta. Él miró hacia atrás con una sonrisa. Hasta mañana. Arilia, que ve más allá de las apariencias. La puerta se cerró detrás de él, pero la electricidad entre ellos permaneció en el aire. Papá, ¿es esta comida alienígena? Lily Parker arrugó la nariz ante el cubo gelatinoso púrpura en su plato. Estaban sentados en su lugar favorito en Memorial Park, un pequeño oasis verde enclavado entre imponentes edificios corporativos. Mason se rió, despeinando el cabello rubio arena de su hija. Solo es gelatina con colorante, cariño. Para tu proyecto de ciencias, recuerda, densidad y estados de la materia. Oh, Lily lo pinchó con su tenedor. Pensé que tal vez trajiste a casa sobras alienígenas del trabajo. Los aeronarianos estarían horrorizados de ver su cocina comparada con postres temblorosos. Mason dijo con una sonrisa, aunque su mente divagaba hacia Arilia en su reunión planeada más tarde esa noche. Desde que se encontraron en su oficina ayer, se había encontrado pensando en sus ojos violetas, el sutil aroma floral de su piel, la forma en que su voz se suavizaba cuando pronunciaba su nombre. Habían pasado años desde que sintió este tipo de atracción, no desde que la madre de Lily los había dejado cuando su hija apenas tenía 2 años. Papá, tierra a papá. Lily movió su mano frente a su cara. Estás haciendo esa cosa de estar en las nubes otra vez. Lo siento, calabaza. Se enfocó de nuevo en su hija, solo pensando en el trabajo. ¿Es porque ahora eres famoso?, preguntó Lily con los ojos muy abiertos. Tommy en la escuela dijo que su mamá trabaja en tu edificio, y ella dijo que todos están hablando de cómo hablaste en un idioma alienígena y dejaste a todos los alienígenas boquiabiertos. Mason casi se atraganta con su sándwich. ¿La mamá de Tommy dijo eso? Ajá, dijo, eres como una celebridad. Lily sonrió con orgullo. ¿Vas a salir en las noticias? ¿Puedo salir en la televisión también? Nadie va a salir en la televisión, le aseguró Mason. Es solo un malentendido tonto. Pero tú hablas alienígena, ¿verdad? ¿Puedes enseñarme? Lily saltó emocionada. Quiero hacer que las mandíbulas de los alienígenas también se caigan. Mason estaba a punto de responder cuando notó que un elegante auto volador se detuvo en la entrada del parque. Su corazón se detuvo cuando una figura familiar apareció. Arelia, ahora vestida con una elegante pero casual túnica esmeralda sobre pantalones negros ajustados. Ella escaneó el parque hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Por un momento, Mason pensó en pretender no verla, en proteger el mundo privado que había construido con Lily. Pero ya era demasiado tarde. Arelia ya estaba caminando hacia ellos con pasos decididos. ¿Es ese un papá alienígena?, susurró Lily en voz alta, con los ojos muy abiertos de asombro. Sí, cariño. Su nombre es Arelia. Ella es del trabajo. Mason se quedó de pie mientras Arelia se acercaba. Esto es inesperado. Me disculpo por la intrusión, dijo Arelia en alto aeronario. Luego notó a Lily y cambió al inglés. Estaba en camino a una reunión cuando te vi. Espero no estar interrumpiendo. Hablas raro, declaró Lily antes de que Mason pudiera responder. Tu piel es bonita. ¿Eres una princesa? Lily, Mason había modestamente, pero Arelia se rió. Un sonido melodioso que Mason no había escuchado antes. No una princesa, pequeña, aunque sí tenemos esas en mi mundo. Para sorpresa de Mason, Arelia se agachó al nivel de Lily, un gesto que sería considerado por debajo de la dignidad de una aeronaria de su estatus. ¿Qué estás estudiando ahí?, preguntó ella, asintiendo hacia los materiales del proyecto de ciencia. Estados de la materia, proclamó Lily con orgullo. Sólido, líquido y gas en plasma. También. Pero papá dice que eso es avanzado. De hecho, así es. Arelia estuvo de acuerdo seriamente. En mi mundo, los niños no aprenden sobre plasma hasta que tienen al menos 8 años estándar. Yo tengo 6 años y medio. Lily levantó 6 dedos, luego añadió uno doblado para el medio. Entonces eres bastante avanzado para un niño humano, Arelia dijo, con admiración genuina en su voz. Mason observó la interacción con fascinación. Se había ido la ejecutiva altiva. En su lugar estaba una mujer capaz de conectar con un niño humano en sus propios términos. Algo cálido se desplegó en su pecho al ver el sitio. Arelia miró hacia arriba,
captando su expresión. Un leve rubor púrpura coloreó sus mejillas, la equivalente aeronaria de un rubor humano, sabía Mason por su entrenamiento diplomático. «Tu hija es extraordinaria», dijo ella, levantándose de su asiento. «Tiene tus ojos. Y mi terquedad», añadió Mason con una sonrisa. «No soy terco», protestó Lily, demostrando su punto a la perfección. Los tres rieron, y por un momento, podrían haber sido cualquier familia disfrutando del parque. No un conserje humano, su hija medio humana y un ejecutivo alienígena de mundos lejanos. «¿Te gustaría unirte a nosotros?». Mason se encontró preguntando. «Tenemos sándwiches extra». Arelia dudó, mirando su elegante dispositivo en la muñeca. Debería regresar a la oficina. «Por favor, quédate», suplicó Lily. «Quiero saber sobre los extraterrestres como hielo». La resistencia del ejecutivo se desmoronó ante el entusiasmo de la niña. «Bueno, supongo que podría reprogramar mi próxima cita». Se acomodó con gracia sobre su manta de picnic, luciendo tanto fuera de lugar como extrañamente como en casa. Mason le entregó un sándwich, sus dedos rozándose brevemente, enviando una corriente eléctrica por su brazo. «Así que Lily», dijo Arelia, desenvolviendo cuidadosamente el sándwich, como si estuviera estudiando una nueva especie. «Tu padre me dice que eres toda una científica». Mientras Lily comenzaba a explicar con entusiasmo su proyecto, Mason observó la forma en que Arelia escuchaba, con un interés genuino, haciendo preguntas reflexivas que deleitaban a su hija. Era un lado del aeronario que no había esperado, y eso hizo que la atracción que ya sentía se profundizara en algo más complejo. Cuando Lily salió corriendo a recoger hojas para su experimento de densidad natural, Arelia se volvió hacia Mason. «Ella es extraordinaria», dijo suavemente. «La has criado bien». «He hecho lo mejor que he podido», respondió Mason. «No siempre ha sido fácil». «Sola», notó Arelia. No era una pregunta. Su madre se fue cuando Lily era demasiado pequeña. No pudo manejar las secuelas del incidente de la enfermedad. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Estar casada con un diplomático deshonrado no formaba parte de su plan. A medida que la expresión se suavizaba, el incidente de la enfermedad afectó muchas vidas de ambos lados. Algo en su tono hizo que Mason la mirara más de cerca. «Hablas como si fuera por experiencia personal». Antes de que ella pudiera responder, Lily regresó saltando, con los brazos llenos de hojas y ramitas. El momento pasó, pero la conexión entre ellos se había profundizado. A medida que el sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el parque, Mason se dio cuenta de que su encuentro planeado para la noche se había transformado en algo mucho más íntimo de lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado. Un vistazo a los mundos privados de cada uno, conectado por la inocente curiosidad de un niño. Cuando llegó el momento de irse, Arelia dudó y luego dijo que quizás nuestra discusión de la tarde podría reprogramarse. «No querría alejarte de tu hija. Ella tiene una pijamada esta noche», respondió Mason. «Club de ciencias en la casa de su amiga. Luego, quizás, tan pronto como su voz bajó ligeramente, podríamos continuar nuestro intercambio cultural. Me encuentro cada vez más curioso sobre las costumbres humanas». La invitación en sus palabras era inconfundible, enviando una oleada de calor por el cuerpo de Mason. «Me gustaría eso», dijo simplemente. Al separarse, Lily saludó con entusiasmo. «Por la dama alienígena, la próxima vez te mostraré mi colección de rocas». La risa de Arelia flotó de regreso hacia ellos en la brisa de la tarde. «Espero con ansias, pequeño científico». Mason la observó alejarse, sabiendo que esta noche cambiaría todo entre ellos. Mason llegó a la residencia privada de Arelia exactamente a las 8. El elegante apartamento en el exclusivo distrito Aronarian contaba con una vista panorámica de la ciudad que habría costado el salario de toda una vida de un conserje. Se alisó la mejor camisa, una sencilla de botones en color azul marino que resaltaba sus anchos hombros, y presionó el tiempo de entrada. La puerta se deslizó para revelar a Arelia en un vestido plateado fluido que capturaba la luz con cada movimiento. Su cabello negro caía suelto alrededor de sus hombros, un contraste llamativo contra su piel violeta. «Miraste», la búsqueda de Mason por la palabra correcta, «magnífico». Un rubor púrpura coloreaba sus mejillas. «Gracias, por favor, entra».
El apartamento era elegantemente minimalista, con muebles curvados y una iluminación sutil que enfatizaba la espectacular vista. Una botella de líquido azul iridiscente estaba enfriándose al lado de 2 copas de cristal. Vino aronariano. Realmente expliqué al servirles a cada uno una copa, aunque me han dicho que los humanos encuentran el sabor inusual. Mason aceptó el vaso, sus dedos rozándose. He desarrollado un gusto por cosas inusuales. Sus miradas se encontraron sobre el borde de sus vasos, y el aire entre ellos pareció espesar con un deseo no expresado. Debo confesar, dijo Aurelia, acercándose a la ventana, hoy no fue nuestro primer encuentro. Mason levantó una ceja. Creo que recordaría haberte conocido antes. No directamente, se giró para mirarlo. Su expresión de repente se volvió seria. El incidente de la enfermedad. Yo también estaba allí. La revelación golpeó a Mason como un golpe físico. Estuviste en la cumbre de paz. Mi padre era el cónsul diplomático jefe, desgarrado por la necesidad de actuar. Su voz se volvió suave. Él murió en la explosión. Mason se sentó como vidrio, los recuerdos inundándolo. La misión diplomática que había salido catastróficamente mal. La explosión que había matado a 17 aarones en 8 humanos. Las acusaciones de sabotaje que habían seguido. No lo sabía, dijo suavemente. Lo siento. Reconocí tu nombre. En el momento en que vi tu expediente, continuó Aurelia. Tú eras el traductor humano que intentó advertir a ambas delegaciones sobre la bomba, el que fue acusado de haberla colocado. Acusaciones falsas, dijo Mason, apretando la mandíbula. Fui exonerado de todos los cargos, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Terminó ella. Tu carrera destruida. Tu reputación hecha trizas. ¿Cómo puedes siquiera soportar estar en la misma habitación que yo? Mason preguntó. Si tu padre, porque sé la verdad. Aurelia interrumpió acercándose. He pasado 5 años investigando lo que realmente sucedió en la enfermedad. La evidencia en tu contra fue fabricada. Antes de que Mason pudiera procesar esta revelación, el comunicador de riesgos de Aurelia sonó con urgencia. Ella frunció el ceño, revisando la pantalla. Alerta de seguridad. Alguien está accediendo a archivos restringidos. Archivos sobre el incidente de la enfermedad. Sus ojos se agrandaron. Desde dentro del edificio, los instintos diplomáticos de Mason se activaron. Esto no puede ser una coincidencia. Necesitamos irnos, dijo Aurelia, moviéndose hacia un panel oculto en la pared para recuperar un pequeño dispositivo de seguridad. Mi ascensor privado puede llevarnos directamente al nivel de archivos. El viaje hacia abajo fue tenso, lleno de preguntas no formuladas. Mason estudió a Aurelia, viéndola de manera diferente. No solo como una alienígena atractiva, sino como alguien que había soportado sus propias pérdidas y buscaba la verdad, mientras él había estado escondiéndose de su pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó en voz baja. ¿Me habrías confiado en mí? Ella sostuvo su mirada. Una ejecutiva aeronáutica, hija de un diplomático asesinado en el incidente que arruinó tu vida. Mason consideró esto. Probablemente no. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo débilmente iluminado. Aurelia presionó su palma contra un escáner y luego hizo un gesto para que Mason la siguiera. Se movieron en silencio a través de los pasillos desiertos hasta que llegaron a los archivos. Una vasta sala llena de unidades de almacenamiento de datos holográficos. Allí, Aurelia susurró, señalando una luz parpadeante en el extremo más alejado de la sala. Se acercaron con cautela. Una figura encorvada sobre un terminal de datos, descargando archivos a gran velocidad. A medida que se acercaban, Mason reconoció el uniforme distintivo de la Oficina de Seguridad Aeronariana, la misma organización que había liderado la investigación en su contra hace 5 años. Comandante Vexnor, dijo Aurelia fríamente, acceder a archivos restringidos sin autorización es un delito grave. El oficial aeronariano se dio la vuelta, su mano moviéndose hacia su arma. Sus ojos se entrecerraron al ver a Mason. El traductor humano siseó. ¡Qué conveniente! Aléjate del terminal, ordenó Aurelia. No entiendes con qué te estás interfiriendo, respondió Vexnor, su mano aún en su arma.
Este humano nunca fue despejado de sospecha. Nuevas pruebas sugieren que estuvo trabajando con extremistas humanos todo el tiempo. Eso es una mentira, dijo Mason, dando un paso adelante. Estaba tratando de prevenir el bombardeo. Entonces explica esto. Vexnor activó una pantalla holográfica, mostrando lo que parecía ser a Mason entrando en un área restringida justo antes de la explosión. Eso no soy yo, dijo Mason de inmediato. La estructura facial es incorrecta. Es una fabricación. Una excelente observación, dijo una nueva voz desde detrás de ellos. Los tres se volvieron para ver al director Kel Marren, jefe de seguridad corporativa de Aeronarian, que emergió de las sombras con 2 guardias armados. El comandante Vexnor, dijo el director con calma, está bajo arresto por manipulación de pruebas, obstrucción de la justicia y traición contra la Confederación. La cara del comandante se contorsionó de rabia. ¿Estás protegiendo a un humano sobre tu propia especie? Estoy protegiendo la verdad, respondió Kel Marren. Hemos estado monitoreando tus comunicaciones con el movimiento separatista Próxima. Estuviste involucrado en el bombardeo de la enfermedad, una operación de bandera falsa diseñada para descarrilar el tratado de paz. Mientras los guardias se movían para aprehender a Vexnor, él se lanzó de repente, agarrando a Aurelia y presionando un pequeño arma contra su garganta. «Nadie se mueve», gritó. «Salgo de aquí, o la hija del cónsole muere». El tiempo parecía ralentizarse para Mason. Sin pensar conscientemente, se deslizó hacia la conciencia agudizada que le había salvado la vida durante crisis diplomáticas anteriores. Notó la postura de Vexnor, la posición de su arma, el ligero temblor en su mano. «Déjala ir», dijo Mason en perfecto aeronario alto, utilizando el dialecto más formal reservado para negociaciones. «Esto termina ahora». «Silencio humano», escupió Vexnor. «Has arruinado todo». «No», respondió Mason, dando un paso deliberado hacia adelante. «Tú hiciste eso tú mismo cuando asesinaste a 25 personas inocentes para promover tu agenda política». Mientras hablaba, Mason se movió sutilmente hacia la izquierda, llamando la atención de Vexnor. En ese segundo de distracción, Aurelia golpeó con su codo fuertemente en el abdomen de su captor. Un movimiento que Mason reconoció de las artes marciales humanas, no de las técnicas de combate aeronarias. El comandante se dobló, y Mason se lanzó, desarmándolo con un golpe preciso en la muñeca. Los guardias se lanzaron hacia adelante, asegurando al traidor mientras él aullaba de rabia y dolor. En la secuela, mientras el personal de seguridad invadía los archivos, Mason y Aurelia se encontraron solos en un rincón tranquilo de la sala. «¿Sabes técnicas de combate humano?», observó Mason, examinando suavemente un moretón que se formaba en su muñeca. «He estudiado muchas disciplinas humanas», admitió. «Su especie tiene una capacidad notable para la adaptación y la supervivencia». Sus miradas se encontraron, y la tensión que había estado acumulándose entre ellos toda la noche alcanzó un punto de quiebre. Mason sostuvo su rostro entre sus manos, y Aurelia se inclinó hacia su toque, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. «Creo», susurró, «que deberíamos continuar nuestro intercambio cultural en un lugar más privado». La intensidad en sus ojos violetas no dejaba dudas sobre su significado. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. «Creo que tienes razón», respondió Mason con la voz áspera de deseo. Al salir de los archivos, la verdad sobre el pasado comenzando a emerger, Mason sabía que lo que sucediera a continuación entre ellos trascendería las fronteras de sus especies y sus historias. Mason despertó con sensaciones desconocidas, sábanas de seda contra su piel, el suave zumbido de los controles ambientales calibrados a las preferencias aeronarianas, y el cálido peso de Aurelia acurrucada contra su pecho, la piel violeta contra la piel bronceada, su respiración suave y rítmica. La noche pasada había sido reveladora. Sus cuerpos, a pesar de las diferencias evolutivas, habían encontrado una sorprendente armonía. Lo que comenzó como una exploración tentativa se había transformado en algo primal y profundo, una conexión que trascendía especies. Aurelia se movió, sus ojos parpadeando al abrirse. Por un momento, simplemente lo miró, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Buenos días»,
murmuró en alto aeronariano. «Buenos días», respondió él, apartando un mechón de cabello negro de su rostro. «Debo confesar», dijo ella, cambiando al inglés. «Los rituales de apareamiento humano son mucho más intensos de lo que anticipé». Mason se rió. ¿Es eso una queja? Todo lo contrario. Sus dedos trazaban patrones en su pecho. Tu enfoque de la intimidad física es notablemente desenfadado. Los aurenairianos tienden hacia la contención, incluso en momentos privados. Diferencias culturales, dijo Mason con una sonrisa. Feliz de ampliar tu educación. De hecho, ella se apoyó sobre un codo. Aunque creo que todavía hay muchos aspectos de la cultura humana que aún no he explorado completamente. El tono sugestivo en su voz y el calor que recorría el cuerpo de Mason, se inclinó para besarla, maravillándose de lo natural que se sentía, a pesar de la frescura exótica de su piel contra la suya. Su momento de intimidad fue interrumpido por el insistente timbre del sistema de comunicación de Aurelia. Ignorante, susurró contra sus labios. El timbre persistió, ahora acompañado de una luz intermitente urgente. Aurelia suspiró, alejándose a regañadientes. Anulación de prioridad debe ser importante. Se envolvió en una bata de seda y activó la pantalla de visualización. La cara seria del director Kel Moran apareció. Su expresión era sombría. Vicepresidente Nick Taran, me disculpo por la intrusión, pero ha habido un desarrollo. Las cadenas de noticias han obtenido imágenes de usted y el señor Parker entrando en su residencia anoche. También están informando sobre el arresto del comandante Vexnor y la conexión con el incidente de la enfermedad. Mason se sentó, manteniéndose fuera de la vista de la cámara. Su estómago se retorcía de miedo. ¿Cómo es esto posible?, exigió Aurelia. Los protocolos de seguridad fueron comprometidos, terminó Kel Moran. Creemos que Vexnor tuvo cómplices. La historia se está propagando a través de redes tanto humanas como aeronarias. Envíame los informes que ordenó Aurelia, una seguridad aumentada para la hija del señor Parker de inmediato. La mención de Lily envió un escalofrío de pánico a través de Mason. Se apresuró a buscar su ropa, revisando su comunicador. 3 llamadas perdidas de la señora Hendricks, la madre de la amiga de Lily. Necesito irme, dijo con urgencia. Lily está a salvo, le aseguró Aurelia, finalizando la llamada con Kel Moran. Despaché seguridad a la residencia de los Hendricks en el momento en que salimos de los archivos anoche. Protocolo estándar al tratar con amenazas separatistas. Mason hizo una pausa, con la camisa medio abotonada. ¿Pensaste tan lejos? Por supuesto. Parecía sorprendida por la pregunta. La seguridad de tu hija sería, obviamente, tu principal preocupación. La simple consideración del gesto lo conmovió profundamente. Esta mujer, que hace menos de una semana lo había mirado con desdén, había anticipado sus necesidades antes de que él siquiera las expresara. Aurelia activó de nuevo la pantalla de visualización, esta vez mostrando noticias. Los titulares hicieron que Mason frunciera el ceño. Conserje y ejecutivo. Interespecies. Escándalo sacude. Corporación aeronaria. Incidente de Cygnus reabierto. Traductor humano reivindicado. Imágenes de seguridad exclusivas de un encuentro nocturno. Las pantallas mostraban imágenes borrosas de ellos entrando al edificio de apartamentos de Aurelia, su mano descansando íntimamente en la parte baja de su espalda. Bueno, dijo Mason con sequedad, así que mucho por la discreción. La expresión de Aurelia era indescifrable mientras revisaba los informes. El Consejo Conservador Aeronáutico está exigiendo mi renuncia. Están llamando a nuestra relación una desgracia para la memoria de mi padre. Mason sintió un frío peso asentarse en su pecho. Debería irme. ¿Es eso lo que quieres? Ella se volvió para mirarlo, sus ojos violetas buscando los de él. Por supuesto que no, pero no seré la razón por la que pierdas todo por lo que has trabajado. Mason se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. Durante 5 años he investigado el incidente que mató a mi padre y destruyó tu carrera. Anoche, finalmente descubrimos la verdad. ¿De verdad crees que me importa lo que piense el Consejo Conservador sobre mi vida personal? No se trata solo de nosotros, argumentó Mason. Lily será arrastrada a esto. La prensa la acosará.
Y los niños en la escuela la atormentarán por tener una casi madrastra alienígena. ¿Casi madrastra? Aurelia levantó una ceja. Eso es bastante presuntuoso después de una noche. A pesar de la tensión, Mason se rió. Figura retórica. La expresión de Aurelia se suavizó. Entiendo tus preocupaciones por Lily, pero huir ahora solo refuerza la narrativa de que hay algo vergonzoso en nosotros. Antes de que Mason pudiera responder, su comunicador vibró con una llamada entrante. La cara de Lily apareció en la pequeña pantalla. Su expresión era de emoción más que de angustia. Papá, papá, estoy en las noticias. Tommy dice que ahora soy famosa porque estás saliendo con una princesa alienígena. ¿Es realmente una princesa? Puede venir a mi escuela para mostrar y contar. Mason intercambió una mirada sorprendida con Aurelia, que claramente estaba tratando de no reír. Cariño, no es una princesa, es una ejecutiva. Y no, ella no puede venir a mostrar y contar. Él dudó y luego añadió, ¿estás bien? ¿Las noticias no te molestan? ¿Estás bromeando? Es increíble. Mary Hendrick dice que su mamá dice que es muy progresista y rompe barreras. Tuve que buscar lo que eso significa. La voz de la señora Hendrick llamó desde fuera de la pantalla. Lily, cariño, eso es suficiente. Tu padre probablemente necesita algo de privacidad. Está bien, adiós, papá. Dile a la princesa alienígena que dije hola. La llamada terminó, dejando a Mason mirando la pantalla en blanco con incredulidad. Bueno, dijo Aurelia, con diversión brillando en sus ojos. Parece que tu hija es más adaptable de lo que anticipabas. Tiene 6 años, respondió Mason. Todo es una aventura a esa edad. Quizás nosotros, los adultos, podríamos aprender de su perspectiva. Aurelia se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad que despertaba abajo. Los separatistas proximales querían prevenir exactamente esto. Humanos y aeronarianos encontrando un terreno común, construyendo relaciones. Temen lo que sucede cuando nuestras especies realmente se entienden entre sí. Ella se volvió hacia él, con una expresión resuelta. No me niego a dejar que ganen, Mason. No después de lo que nos quitaron a ambos. Mason cruzó la habitación para ponerse a su lado, viendo la determinación en sus ojos. A pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor, se sentía extrañamente tranquilo. Durante 5 años había estado escondiéndose de su pasado, de su potencial, de cualquier conexión más profunda que su amor por su hija. Ahora, al enfrentarse a esta hermosa y brillante mujer alienígena, que de alguna manera había atravesado todas sus defensas, se dio cuenta de que estaba cansado de esconderse. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Aurelia. Los enfrentamos juntos, comenzando con una conferencia de prensa en 1 hora. ¿Una conferencia de prensa? La calma de Mason se evaporó. ¿Estás loca? Quizás. Ella se inclinó presionando un beso fresco en sus labios. Pero creo que su especie tiene un dicho. La mejor defensa es un buen ataque. ¿Estás seguro de esto? Mason ajustó el incómodo cuello del traje formal aeronario que Aurelia había conseguido para él. La tela, un material exótico que se movía sutilmente con sus movimientos, se sentía extraña contra su piel, pero el corte enfatizaba sus anchos hombros y su físico atlético. Dudas de segundo pensamiento, Aurelia preguntó, aplicando los toques finales a su propia apariencia. Ella eligió un conjunto formal en un rojo profundo, el color tradicional de las ceremonias de verdad aeronaria. Unas 12, admitió Mason. He pasado 5 años evitando cámaras y preguntas. Ahora estamos caminando directamente a la boca del lobo. Aurelia pausó su reflexión, estudiándolo en el espejo. La cueva de los leones, otro modismo terrenal. Historia antigua, hombre arrojado a los leones como castigo, sobrevive contra todo pronóstico. ¿Y este hombre tenía a alguien luchando a su lado? Ella se dio la vuelta, tomando sus manos entre las suyas. Mason sonrió a pesar de su ansiedad. No, estaba solo. Entonces tienes la ventaja. Ella apretó sus manos. Ya no estás solo. La simple declaración lo calentó por dentro. La noche pasada había cambiado todo entre ellos. No solo físicamente, aunque el recuerdo de sus cuerpos moviéndose juntos aún le enviaba calor por todo el cuerpo. Era la vulnerabilidad que habían compartido después, las confesiones silenciosas en la oscuridad,
Cómo ella había admitido su prejuicio inicial contra los humanos, cómo él había hablado de sus miedos por el futuro de Lily en una galaxia aún dividida por especies. Un discreto tintineo interrumpió sus pensamientos. «El transporte está listo», dijo Aurelia. «El director Kel Moran ha asegurado la ruta hacia la sala de prensa». Mason revisó su comunicador una última vez. La señora Hendricks había aceptado cuidar de Lily un día más, lejos del circo mediático. Su hija le había enviado un video deseándole buena suerte, completo con un dibujo hecho a mano de él de pie al lado de una figura de palo morada, etiquetada como la novia extraterrestre de papá. «Niños», murmuró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «Ella parece notable», observó Aurelia. «Adaptable, resiliente, rasgos muy humanos». «Los mejores rasgos humanos», coincidió Mason. «Esperemos que nosotros, los adultos, podamos mostrar las mismas cualidades hoy». El viaje a la sede corporativa fue tenso pero sin incidentes. No fue hasta que su transporte se acercó a la plaza principal que vieron las multitudes. Cientos de seres llenaban el espacio, principalmente aeronarianos, pero con un número significativo de humanos y otras especies mezclados entre ellos. Muchos sostenían carteles, sus mensajes visibles incluso desde la distancia. No a las especies mezcladas. Recuerden la enfermedad. Los humanos vuelven a casa, pero intercalados entre los lemas hostiles había otros. Verdad para las víctimas de la enfermedad. El amor no conoce especies, humanidad y aire en nuestra unidad. Mayor afluencia de la que esperaba, dijo Mason con gravedad. Los separatistas han estado movilizándose toda la mañana. El director Kel Moran explicó desde el asiento delantero. Pero también lo han hecho tus seguidores. ¿Tenemos seguidores?, preguntó Mason sorprendido. Más de lo que podrías pensar, respondió Aurelia. Los viejos prejuicios son más fuertes entre aquellos que más tienen que perder con el cambio. A medida que su vehículo se acercaba al perímetro de seguridad, el rugido de la multitud se hacía audible incluso a través del aislamiento acústico del transporte. Los oficiales de seguridad formaron un corredor a través de la multitud, pero los manifestantes presionaban contra las barreras, con los rostros retorcidos de ira. ¿Listo?, preguntó Aurelia, sus dedos fríos encontrando los de él. Mason tomó una respiración profunda, recordando su entrenamiento diplomático. ¿Listo? En el momento en que emergieron del transporte, el ruido se volvió ensordecedor. Gritos, cánticos y burlas se mezclaban con los drones de cámaras zumbando sobre ellos. Mason mantuvo su rostro neutral, su cuerpo ligeramente inclinado para proteger a Aurelia mientras se movían hacia la entrada del edificio. A mitad de la plaza, un aumento en la multitud rompió la línea de seguridad. 3 aeronarianos con las distintivas bandas negras de los separatistas próximas se lanzaron hacia ellos, gritando invectivas en su lengua nativa. El personal de seguridad se movió para interceptarlos, pero llegaron unos segundos demasiado tarde. El manifestante principal, un aeronario alto y demacrado con odio ardiendo en sus ojos, se lanzó directamente hacia Aurelia. Mason reaccionó instintivamente. Dio un paso adelante, atrapó la muñeca del atacante en un agarre de práctica y utilizó el propio impulso de los Aeronarians para redirigirlo inofensivamente más allá de ellos. El movimiento se ejecutó con tal precisión fluida que parecía casi coreografiado. El entrenamiento defensivo de un diplomático puesto en perfecto uso. La multitud cayó momentáneamente en silencio. Luego estalló de nuevo mientras la seguridad detenía a los atacantes potenciales. ¿Estás bien?, Mason le preguntó a Aurelia y a Aeronarian, con su mano protectora en la parte baja de su espalda. «Soy», respondió ella, visiblemente impresionada por su rápida acción. «Eso fue muy humano de tu parte». «¿Es un cumplido?», preguntó él levantando una ceja. «El más alto», le aseguró ella. Continuaron hacia la entrada, pero Mason notó un cambio en la energía de la multitud. El ataque fallido había cambiado algo. Incluso algunos que habían estado gritando insultos momentos antes ahora miraban con expresiones inciertas. Dentro de la sala de prensa, docenas de periodistas de toda la galaxia se habían reunido. Drones de cámara flotaban en la parte trasera de la sala, transmitiendo en vivo a innumerables mundos. Mason sintió que su boca se secaba al ver eso. «Recuerda», Aurelia susurró mientras se acercaban al podio, «solo di la verdad».
Eso es todo lo que necesitamos hacer. El director Kel Moran los presentó brevemente. Luego se apartó. Un silencio cayó sobre la prensa reunida mientras Aurelia tomaba su posición en el micrófono. Hace 5 años comenzó su voz firme y clara. Un ataque terrorista en la cumbre de Paz Cygnus se llevó la vida de 25 personas, incluyendo a mi padre, el cónsul diplomático jefe, Tiernax Tyron. Ese ataque fue atribuido a extremistas humanos y específicamente a un traductor humano, Mason Parker. Ella hizo un gesto hacia Mason, quien se mantenía erguido a su lado a pesar del peso de cientos de miradas sobre él. Anoche descubrimos evidencia de que el atentado de Cygnus fue en realidad perpetrado por el movimiento separatista Proxamus, un grupo extremista aeronario dedicado a prevenir la cooperación entre nuestras especies. Enmarcaron al señor Parker porque había descubierto su complot e intentó advertir a ambas delegaciones. Murmullos recorrieron la multitud mientras Aurelia continuaba, detallando las pruebas que habían encontrado y la implicación del comandante Bexnor en la encubrimiento. En cuanto a mi relación personal con el señor Parker, dijo, dirigiéndose a la pregunta que todos estaban esperando, solo diré esto: estoy orgullosa de estar al lado de un hombre de tal integridad y coraje. Un hombre que, a pesar de perderlo todo debido al prejuicio de mi pueblo, aún eligió ayudarme a descubrir la verdad. Ella se volvió hacia Mason, una invitación silenciosa para que hablara. Cuando él se acercó al micrófono, un grito proveniente de la parte trasera de la sala interrumpió. ¿Cómo podemos confiar en un humano? Un periodista aeronáutico se puso de pie, su rostro retorcido de asco. ¿Tu amable o violento, primitivo, suficiente? Mason interrumpió en perfecto alto aeronario, su voz llevando la autoridad formal de un discurso diplomático. El lenguaje complejo fluía de él con tal gracia natural que varios aeronarios en la audiencia se sobresaltaron visiblemente. Cambiando al inglés galáctico estándar, continuó. Entiendo su miedo. Miedo a la diferencia. Miedo al cambio. Hace 5 años, ese miedo costó 25 vidas y casi inició una guerra. Hoy, amenaza algo igualmente precioso: la oportunidad de entendimiento entre nuestros pueblos. Su mirada recorrió la sala, haciendo contacto visual con humanos y aeronarianos por igual. Perdí mi carrera, mi reputación y casi mi libertad porque creí que nuestras especies podían trabajar juntas. Aún creo eso, y estoy dispuesto a estar aquí hoy, enfrentando su juicio en sus cámaras, porque algunas cosas valen la pena luchar. Miró a Aurelia, cuyos ojos violetas brillaban con algo que trascendía la mera admiración. La verdad sobre la enfermedad es una de esas cosas, continuó Mason, y también lo es esta mujer a mi lado. Un pesado silencio cayó sobre la sala, roto solo por el suave murmullo de los drones de cámara. Y luego, desde el medio del grupo de prensa, un periodista humano se levantó lentamente y comenzó a aplaudir. Uno a uno. Otros se unieron, primero humanos, luego algunos aeronarianos, hasta que el sonido llenó el salón. No todos aplaudieron. Algunos periodistas se sentaron con rostro impasible. Otros susurraron urgentemente en dispositivos de grabación. Pero algo había cambiado en la sala, una grieta en la pared del prejuicio que había separado a sus especies durante demasiado tiempo. Mientras respondían preguntas durante la siguiente hora, Mason sintió una extraña sensación de regreso a casa. Esto, la cuidadosa elección de palabras, la navegación de sensibilidades culturales, la construcción de puentes entre diferentes mundos, había sido una vez el trabajo de su vida. De pie junto a Aurelia, se dio cuenta de cuánto lo había extrañado y de cuán significativo era luchar no solo por ideales diplomáticos abstractos, sino por un futuro con alguien a quien estaba comenzando a amar. 3 meses después, papá, apúrate o llegaremos tarde. Lily rebotaba impacientemente junto a la puerta, resplandeciente en su nuevo vestido, una versión en miniatura de la tradicional forma aeronaria, completa con acentos violetas iridiscentes que coincidían con el tono de piel de su futura madrastra. Al llegar la calabaza, Mason ajustó su uniforme diplomático, un elegante conjunto de color carbón con un emblema plateado y azul de la recién formada Iniciativa de Intercambio Cultural Aeronáutico Humano. El uniforme aún se sentía extraño después de años en overoles de mantenimiento,
pero no podía negar que le quedaba mejor que el traje de conserje jamás lo había hecho. ¿Crees que a Aurelia le gustará mi cabello? Lily giró, mostrando las intrincadas trenzas entrelazadas con pequeñas cuentas brillantes, un estilo popular entre los niños aeronarianos que la señora Hendricks había recreado meticulosamente después de ver tutoriales. A ella le encantará, Mason le aseguró, maravillándose de cómo su hija había abrazado completamente los cambios en sus vidas, mientras que algunos niños humanos podrían haber tenido dificultades con que su padre saliera con una alienígena. Lily lo había abordado como su mayor aventura hasta ahora. Su apartamento, una unidad espaciosa en el barrio diplomático, era un mundo aparte de la pequeña eficiencia que habían ocupado hace 3 meses. Imágenes holográficas decoraban las paredes. Mason y Aurelia, en la ceremonia formal que limpiaba su nombre. El primer día de Lily, en la prestigiosa Academia Interespecies, los 3 de ellos en Memorial Park, donde todo había comenzado. El comunicador de Mason sonó con el tono distintivo de Aurelia. ¿Estás lista, mi corazón?, ella preguntó en un área más alta cuando él respondió. Casi. Él contestó en el mismo idioma. Tu futura hija está muy emocionada por su cabello. Yo también estoy emocionado por verlos a ambos. El cónsul general ya está preguntando cuándo llegarán. Dile que los diplomáticos nunca llegan tarde, bromeó Mason. Todos los demás simplemente llegan temprano. Su risa melodiosa lo calentó incluso a través del comunicador. Apúrate, Mason, te extraño. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino. Después de la conferencia de prensa, las pruebas que habían descubierto llevaron a una investigación completa del incidente de la enfermedad. El nombre de Mason había sido oficialmente limpiado y había recibido disculpas formales tanto de los gobiernos humano como aeronario, junto con ofertas para regresar al servicio diplomático. El movimiento separatista expuesto y desacreditado había colapsado en gran medida, aunque permanecen focos de resistencia. Más sorprendentemente, Mason y Aurelia se habían convertido en símbolos inesperados de una nueva era en las relaciones interespecies. Su relación, inicialmente escandalosa, había inspirado a otros a presentarse, revelando un sorprendente número de parejas de aeronarianos humanos que habían estado viviendo en secreto. Papá, ¿estás soñando despierto con Aurelia otra vez? La voz exasperada de Lily interrumpió sus pensamientos. Tu cara se pone toda blanda cuando haces eso. Mi cara no se pone blanda, protestó Mason, aunque no pudo evitar sonreír. Sí que se pone, como cuando la besas y piensas que no estoy mirando. Mason sintió que sus mejillas se sonrojaban. A pesar de su apasionada relación física, él y Aurelia eran cuidadosos de ser discretos alrededor de Lily. Aparentemente, no lo suficiente. Vamos, embajador, dijo, cambiando de tema. Nuestro carro aguarda. El transporte diplomático se deslizaba suavemente a través del tráfico vespertino hacia la embajada aeronaria, donde se estaba llevando a cabo la recepción formal que celebraba la nueva iniciativa de intercambio cultural. Mason miró las luces de la ciudad, reflexionando sobre lo drásticamente que había cambiado su vida desde aquel fatídico día en que derramó solución de limpieza sobre los zapatos de Aurelia. ¿Papá? La voz de Lily se volvió de repente seria. ¿Vamos a vivir en Aurena algún día? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Te gustaría? Ella consideró esto con la gravedad que solo una niña de 6 años podría reunir. Tal vez si tienen buenas escuelas, y si puedo llevar mi colección de piedras, creo que eso podría arreglarse, dijo Mason, conmovido por su adaptabilidad. Pero no tenemos que decidir ahora mismo. Debido a tu nuevo trabajo, eso es parte de ello. La oferta para convertirte en el agregado cultural de la tierra en Aurena había llegado justo la semana pasada, un puesto que requeriría dividir su tiempo entre ambos mundos. Y debido al trabajo de Aurelia, ¿verdad? Porque ella es importante en su planeta. Muy importante, coincidió Mason. Como la recién nombrada enviada especial para relaciones humanas, Aurelia estaría igualmente ocupada. Creo que deberíamos hacerlo, declaró Lily, con una certeza infantil. Los humanos son buenos para vivir en nuevos lugares. Eso es lo que dice mi maestro. Nos adaptamos. Adaptar. Adaptables, aportó Mason. Sí, y valientes y curiosos. Por eso a los extraterrestres les gustamos.
Mason sonrió ante su simple sabiduría. Es así. Ajá. Aurelia me dijo que los humanos son su especie favorita porque sentimos todo con mucha intensidad. Ella dice que los aeronarianos tienen que aprender a sentir, pero los humanos simplemente lo hacen de manera natural. La observación fue sorprendentemente profunda. En sus momentos más íntimos, Aurelia había confesado que encontraba la intensidad de las emociones humanas y la pasión física humana, tanto abrumadora como adictiva. Lo que su gente logró a través de años de cuidadosa cultivación, los humanos lo poseían innatamente. La capacidad de sentir profundamente, amar con intensidad y forjar conexiones a través de cualquier barrera. El transporte disminuyó la velocidad a medida que se acercaban a la embajada, una estructura imponente de vidrio y piedra luminiscente. Los reporteros y fotógrafos se alineaban en la entrada, retenidos por barreras de seguridad. Aunque la locura mediática inicial había disminuido, el conserje y el ejecutivo aún atraían la atención. ¿Listos para las cámaras?, Mason le preguntó a Lily. Ella asintió solemnemente, luego rompió en una sonrisa. Practiqué mi saludo aeronáutico. Esto era una novedad para Mason. Aurelia me enseñó a través de llamadas huecas. Es una sorpresa. Antes de que Mason pudiera responder, se abrió la puerta de su transporte y salieron a un torbellino de destellos de cámaras. Mantuvo a Lily cerca mientras se acercaban a la entrada, asintiendo educadamente a la prensa, pero sin detenerse para preguntas. En la cima de los escalones estaba Aurelia, deslumbrante en un vestido que cambiaba entre azul profundo y violeta con sus movimientos. Su cabello estaba arreglado en un elaborado peinado recogido adornado con perlas, pero fue su sonrisa, cálida y genuina, la que capturó toda la atención de Mason. A su lado estaba el cónsul general Rembax, el funcionario aeronario de más alto rango en la Tierra, sus túnicas formales marcando la importancia de la ocasión. Al llegar a la cima de los escalones, Lily dio un paso adelante y ejecutó una perfecta reverencia formal aeronaria. «Saludos, honorable», dijo en un alto aeronario cuidadosamente practicado. «Traigo alegría a este encuentro». Un suspiro colectivo se elevó de los espectadores, seguido de murmullos de aprecio. Incluso el cónsul general Rembax parecía impresionado, su habitual expresión estoica suavizándose mientras devolvía la reverencia al pequeño niño humano. «Tu pronunciación es excelente, joven», dijo en aeronario simplificado. «Nos honras con tu esfuerzo». Los ojos de Aurelia brillaron con emoción mientras miraba de Lily a Mason. «Tu hija sigue sorprendiéndome», dijo suavemente en aeronario alto, muy parecido a su padre. «Nosotros, los humanos, estamos llenos de sorpresas», respondió Mason, tomando su mano y llevándola a sus labios en un gesto que unía sus tradiciones culturales. Al entrar juntos en la embajada, Mason sintió una profunda sensación de acierto. El camino a seguir no sería simple. Aún tenían diferencias culturales que navegar, carreras que equilibrar y, sin duda, más resistencia que superar. Pero juntos ya habían logrado lo que muchos consideraban imposible. La recepción transcurrió en un borrón de presentaciones y conversaciones. Mason se movía con facilidad entre los invitados humanos y aeronarianos, sus habilidades diplomáticas regresando tan naturalmente como respirar. Lily encantaba a todos los que conocía, mostrando con orgullo su creciente vocabulario de frases aeronarianas. Y Aurelia, observándolos a ambos con afecto no disimulado, parecía brillar desde dentro. Más tarde, cuando la orquesta comenzó a tocar música que fusionaba armonías humanas y aeronarianas, Aurelia llevó a Mason a la pista de baile. «Te he dicho», murmuró mientras se movían juntos, «qué afortunada me siento de que derramaste solución de limpieza en mis zapatos». Mason se rió. No es el comienzo más romántico de una historia de amor. Al contrario, sus ojos violetas sostenían los de él. Era perfecto. El conserje que hablaba alto aeronáutico y cambió todo lo que acordó, pensando en lo lejos que habían llegado desde ese momento de bocas abiertas en el vestíbulo corporativo. Aunque técnicamente ya no soy un conserje. No, ella estuvo de acuerdo, su cuerpo presionándose más cerca del suyo mientras bailaban. Ahora eres un diplomático de nuevo, un padre, y pronto bajó su voz a un susurro que le envió escalofríos por la espalda. El término aeronario para cónyuge
llevaba connotaciones más profundas que su equivalente humano, una conexión de mentes y cuerpos que trascendía el simple matrimonio. La ceremonia privada de unión tendría lugar después de la recepción diplomática, presenciada solo por Lily y el cónsul general como su representante legal. ¿Segundas dudas?, preguntó Mason, medio en broma. No, uno, respondió con certeza, aunque tengo curiosidad por una cosa. ¿Cuál es? ¿Cuántas más frases aeronáuticas humanas puedo enseñarte esta noche? El tono sugestivo en su voz aceleró su pulso. Después de que Lily se duerma, por supuesto. Siempre he sido un aprendiz rápido con los idiomas, murmuró contra su oído. Desde el otro lado de la habitación, Lily los observaba con una sonrisa comprensiva. Luego volvió a su animada conversación con un grupo de niños aeronarianos que le estaban enseñando un juego tradicional. A medida que la música crecía a su alrededor, Mason reflexionó sobre el improbable viaje que los había traído hasta aquí, desde un encuentro fortuito con un trapeador hasta el borde de hacer historia como la primera pareja de aeronarios humanos oficialmente reconocida. «Te amo», dijo él en alto aeronario. La compleja frase llevaba toda la profundidad de emoción que sentía. «Y yo te amo», respondió ella en inglés. Su acento hacía que las simples palabras humanas sonaran como poesía. En ese momento, mientras dos mundos bailaban juntos en armonía, Mason supo que a veces la diplomacia más profunda no comenzaba con grandes tratados o negociaciones formales, sino con un conserje que decía las palabras adecuadas en el momento justo y cambiaba todo.